El tema del día de hoy es evaluación de los argumentos. Cuando argumentamos, no debemos olvidar que lo estamos haciendo en un contexto determinado, con uno o varios interlocutores en diferentes contextos culturales y lingüísticos. Un contexto son las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la cual nos desarrollamos. Debemos reconocer que los argumentos que se dan necesariamente parten de un contexto de valores, principalmente morales, donde se busque respetar a nuestros interlocutores, es decir, las personas que participan en una conversación o en una discusión. Para evaluar y valorar nuestros argumentos, así como de los demás, debemos reconocer que estamos en una conversación porque tenemos algún interés en encontrar las razones de una proposición o juicio determinado o una idea, que es donde se inicia una conversación, una discusión. Los principales criterios desde los cuales podemos evaluar los argumentos son el epistemológico y el moral. Analicemos el criterio epistemológico. La epistemología es la rama de la filosofía que se encarga del estudio o camino del conocimiento, es decir, cuáles son las etapas para llegar a nuevo conocimiento o qué etapas se siguieron para construir nueva información. Este criterio nos dice que el contenido de las argumentaciones está justificado en un contexto de validez determinado, ya sea jurídico, científico o filosófico, es decir, qué tan verdadero o apropiado es utilizar los argumentos dentro de un tema específico. Este criterio epistemológico se encarga de evaluar la estructura y contenido de un argumento. Y así saber si es verdadero o apropiado utilizar esa información en una discusión o conversación. Si el contexto de validez permite cumplir con este criterio, ya sea jurídico, científico, filosófico. Yo agregaría otro contexto de validez que es el social, que es el más utilizado. Considero que es el que más se utiliza, ya que a diario se desarrollan conversaciones o discusiones familiares, sociales. Pero al participar en una conversación y poder evaluar estos criterios, debo ser experto en este tema, en este contexto. Si es en el jurídico, debo ser experto en leyes, en términos, en conceptos. En el científico, debo ser experto de acuerdo a la ciencia. Si es un tema de matemáticas, si es un tema de química. En el filosófico, debo ser experto en cuanto a conceptos, a corrientes filosóficas,
a pensamientos de filósofos respecto a la libertad, la felicidad, la vida, y en el social del tema el cual se trate, sea deportivo, político, económico, cultural, de redes sociales, de videojuegos. Solamente así puedo evaluar en una conversación que los argumentos cumplen con este criterio. Debo ser experto. Entonces, el nivel de complejidad es alto para poder evaluar un argumento con este criterio epistemológico. El criterio moral. En este criterio se deben reconocer el conjunto de valores morales que conforman tanto a nuestros interlocutores como en el lugar en el que nos encontramos al argumentar. Por ello, debemos ser cuidadosos de no expresarnos de manera agresiva o violenta respecto a la forma en que se puede interpretar por parte de las personas o sociedades que son partícipes de una conversación o discusión, o que están escuchando mi argumento. Este criterio moral es más sencillo de identificar en una discusión o en una conversación, ya que va dirigido más a la forma, a los valores, a las actitudes que se toman en una conversación, en un diálogo. A diferencia del criterio epistemológico, que va más al contenido de información, este criterio va más a la forma, de comportamiento, de valores que se practican en la conversación, de principios. Un ejemplo donde se cumple el criterio moral es el siguiente. En una escuela llega el estudiante a hablar con su profesor y le dice: maestro, disculpe, no he podido entregar mis actividades por correo electrónico, debido a que la conexión de internet está fallando mucho en mi comunidad. Por ello, le solicito de la manera más atenta me permita enviarle a más tardar el día de mañana mis actividades. El maestro escucha atentamente al estudiante y le responde: comprendo. No te preocupes, realiza las actividades y espero me las puedas enviar el día de mañana. En esta conversación sí se cumple el criterio moral, porque se practican valores como el respeto, la tolerancia, la empatía. Pero imaginemos esta misma situación o esta misma conversación y que llega el estudiante un poco alterado y le diga al maestro: maestro, fíjese que yo no pude entregar las actividades, está fallando el internet en mi comunidad, yo no tengo la culpa que esté fallando. Y el maestro está realizando otra actividad, no escucha al estudiante de forma atenta
y empieza a hacer gestos. No se cumple el criterio moral. El criterio moral debe cumplirse de manera total en una conversación. No solo al principio, no solo en la parte intermedia de la discusión, no solo en la conclusión, debe ser en toda la conversación. Ya comentábamos que el criterio epistemológico es más complejo de evaluar porque hay que ser especialistas en el tema. Y el criterio moral va más en cuanto a valores, actitudes, principios. Aquí hay una noticia que nos permitirá esclarecer y poder evaluar conforme a este criterio, que dice: por vulgar y mediocre, lanzan iniciativa para que se prohíba el reggaetón en México. Podemos evaluar criterios morales de argumentos en una discusión o conversación directa, y también en textos informativos, textos argumentativos, notas de revista. Y hay textos que desde el encabezado o el título no cumplen con el criterio moral. Este es un ejemplo. Hay otros textos que debemos leer la información para así determinar si es que se cumple o no se cumple el criterio moral. Cuando vamos a participar en una discusión, en una conversación, debemos tener presente que esa conversación va a ser fructífera, que vamos a obtener buenos resultados, que vamos a llegar a conclusiones, a acuerdos. Si comienzo a evaluar con el criterio moral y no hay práctica de valores, de principios, de actitudes, es mejor retirarse o no participar en una conversación o en una discusión. Practiquemos este criterio moral en conversaciones o en discusiones. Esto nos permitirá llegar a buenas conclusiones, a buenos acuerdos con las personas que estamos conversando. Por el momento es todo. Recuerden dejar su like, su comentario y por supuesto suscribirse a este canal. Me despido de ustedes y que Dios o el universo los acompañen.